Cristo, amados hermanos. Hola, ¿qué tal, amadas personas? Bienvenidos una vez más a Amor, Esperanza y Poder. Aquí somos discípulos apasionados por nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, con Juan Martínez. Encuentra mi canal como Juan de Dios Martínez Ochoa y por favor suscríbanse al canal de Mari Rodríguez, Iglesia del Dios Vivo. Es un canal de gran bendición, hermanos. Será de gran bendición para su vida, así como es de gran bendición para mi vida, con más de 600 predicaciones con el pastor que es mi tío, mi padre espiritual. Así que suscríbanse, hermanos, y vean esas predicaciones de mi tío que son de gran bendición. El tema de esta enseñanza, más que una enseñanza, es una entrevista, amados hermanos, sobre guerra espiritual. Y antes de comenzar quisiera hacer una oración. Padre amado, en este día, Señor, yo te doy gracias, Señor, por todo, Padre amado. Yo te pido que esa entrevista sea de gran bendición, que toque a mis hermanos, a mis amadas personas. En el nombre de Jesucristo, Padre amado, has hecho, Dios. Tócalos, Padre amado, llénalos de ti, Padre amado. Que esta palabra sea de bendición. En el nombre de Jesús, Padre amado. Ato y reprendo a todo demonio inmundo, a todo espíritu inmundo, a todo brujo y satanista, Padre amado. Has hecho. En el nombre de Jesús, que no haya oposiciones. Gracias, Padre amado. Aquí está mi invitado especial y es un honor tenerlo en presencia, amados hermanos, amadas personas, el pastor Félix Trejo de Kenton, Georgia. Paz de Cristo, pastor. Amén, amén. ¿Cómo se encuentra, pastor? ¿Preparados? Muy bendecido y preparados y contento con estar con usted, hermano Juan, y poder ser una bendición a nuestros hermanos que van a estar escuchando esta enseñanza, esta entrevista. Y les mandamos saludos. Queremos decirles que ustedes están haciendo lo mejor y lo mejor es buscar a Dios. Amén, pastor. Entonces, si no por el momento, empezamos, pastor. Amén, amén. Amén. La primera pregunta, pastor, es: ¿puede explicarnos la diferencia entre la tentación, opresión y posesión demoníaca? Sí. Comenzamos con la primera parte, que es la tentación. La tentación va a venir siempre por lo regular a través de nuestra carne. Nuestra carne y nuestras emociones y nuestras pasiones van a servir para que los demonios nos tienten, o aún nuestra misma carne nos seduzca hacia pecar. La tentación es el área de la carne. En tu área eres tentado a fumar, eres tentado a adulterar, eres tentado a mentir, eres tentado a pecar. Ahí está la tentación. Cuando el Señor Jesucristo había ayunado 40 días y 40 noches, dice la Biblia que vino el tentador. El diablo te va a tentar para que tú peques, pero hasta ese momento nada más ha venido una tentación. Entonces no es ni posesión ni tampoco es opresión. Nada más estás en el área de la tentación. Por ejemplo, puedes ser tentado a mirar a una mujer por su físico, pero no estás adulterando, no estás fornicando. Ahí está la tentación y tú resistes la tentación en tu carne. Entonces esa área es el área de la tentación. El área de la opresión es cuando tú o yo pecamos y abrimos una puerta al pecado, y entonces entra algún espíritu inmundo y ahora tienes un dolor aquí, tienes un dolor acá, o es una emoción interna donde tú ya eres oprimido, pero todavía no se llega a la demonización, o que todavía tú te puedes controlar. Entonces estás siendo oprimido en algún área. Tal vez ya no puedes orar como orabas, tal vez ya no puedes ayunar como ayunabas, tal vez ya no puedes leer la Biblia. Estás siendo oprimido porque pecaste y abriste una puerta para que determinado espíritu entrara. Pero ¿cuándo es cuando ya realmente estás endemoniado o endemonizado o poseído, o que ya dejaste, en otras palabras, ya dejaste que los demonios entraran a tu vida? Marcos capítulo 5 dice que Jesús llegó a la ciudad de Gadara, de los Gadarenos, y había un hombre que vivía en los sepulcros. Ese hombre había perdido la voluntad. Ese hombre había pasado de la tentación, de la opresión, a la demonización. Ese hombre ya estaba gobernado aún en su voluntad. Dice que ese hombre era atado con cadenas y grillos, y ese hombre vivía en los sepulcros. Y cuando Jesús le pregunta, le dice: ¿cómo te llamas? Hablándole al demonio, le dice: Legión me llamo porque somos muchos, miles.
Entonces es cuando una persona ya perdió la voluntad, cuando sus emociones están siendo controladas por legiones, miles de demonios, y se ha llegado al estado más terrible. Los cristianos, lamentablemente, la mayoría de ellos viven oprimidos, porque abrieron una puerta, la puerta de los ojos, la puerta de los oídos, y cayeron después de ser tentados por su concupiscencia, cayeron en la opresión. Y algunos, al abrir demasiado la puerta, cayeron al estado donde quedaron locos. Pastor, muchísimas gracias. No, a servir, y queremos que esto le sirva a usted como reflexión. La segunda pregunta, pastor, es: ¿qué enseña la Biblia sobre la autoridad del creyente en la guerra espiritual? Los policías tienen una autoridad que es una autoridad civil, que es una autoridad en la cual pues el gobierno es respetado, o usted llega a determinado lugar y ahí tal vez hasta un policía es una autoridad. Pero en Mateo capítulo 10 versículo 1 dice: entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo capítulo 10 versículo 1. Ya no estás hablando de una autoridad civil, ya no estás hablando de una autoridad gubernamental, estás hablando de una autoridad espiritual. Jesús llamó a sus discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera. Resulta que esa autoridad no es automática. No, Jesús se la da, pero esa autoridad la tiene usted que ejercer. Esa autoridad la tiene usted que trabajar. Pero ¿cómo la trabajo? Bueno, le voy a decir la otra parte, cómo usted la va a trabajar. Porque mucha gente dice: pues es que Jesús nos dio autoridad. Sí, es cierto, Jesús nos dio autoridad, Jesús nos dio poder, pero resulta que muchas veces usted no puede echar fuera un demonio. ¿Por qué no lo puede echar si Jesús ya le dio la autoridad, ya le dio el poder? Mateo capítulo 17 versículo 21 dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces no es automático, pastor, que yo durmiendo 24 horas al día me levante de repente y tenga que echar fuera demonios. No, no es automático. Dios te da la autoridad, Dios te da el poder, pero ahora Jesús te dice: quieres ejecutarlo, quieres ejercerlo, necesitas oración y ayuno. La unción viene a través de la oración y del ayuno. Tú dices: pastor, pero yo ayuno y yo oro y no puedo hacerlo. Porque muchas veces oras por orgullo, ayunas por orgullo, por competencia, o muchas veces oras, ayunas y sigues viviendo en pecado. Pero pastor, yo ayuno y lloro. Sí, una cosa es que ayunes y que ores, y otra cosa es que ayunes y llores y sigas siendo orgulloso, soberbio, mentiroso, hipócrita, ratero, manipulador. Entonces ayunas, pero le abres toda la puerta al enemigo para que haga leña de ti. Entonces no, tienes que ayunar, tienes que orar. Y Jesús dijo en 1 Pedro capítulo 1 versículo 16: sed santos porque yo soy santo. Cualquiera que escuche estas palabras y las hace. No digo cualquiera que escuche estas palabras y no las hace. Entonces yo quiero tener el poder, quiero tener la autoridad. Necesito ayuno, oración, santificación, y a Timoteo se le dijo: consérvate puro. Muchas gracias, pastor. Va a servir y adelante. La tercera pregunta, pastor, es: ¿cómo se aplica la armadura de Dios en Efesios 6 descrita contra las luchas espirituales? Pastor, ¿cómo se ve en el terreno espiritual? Cuando nosotros vamos a efectuar guerra espiritual, la primera guerra es con usted. Porque su cuerpo y mi cuerpo no quiere ayunar, no quiere orar, no quiere ser humilde, no quiere obedecer la palabra de Dios.
Entonces su primer guerra a vencer es con usted mismo. Porque hay cristianos que son flojos para orar, que son flojos para ayunar, que son flojos para humillarse, que no quieren humillarse, que quieren mandar pero no quieren obedecer. Entonces el primero que tienes que vencer es a ti mismo. ¿Cómo voy a ir a la guerra si yo no me he sometido a Dios? ¿Cómo voy a ir a la guerra si no estoy obedeciendo a Dios? ¿Cómo voy a ir a la guerra si no soy un cristiano disciplinado? Los ejércitos no mandan soldados a la guerra sin prepararlos. Primero les disciplinan a que se levanten temprano, les disciplinan a cómo vestirse, les disciplinan a cómo usar las armas, les disciplinan a cómo comportarse delante de una autoridad. Ahora imagínense si esos soldados nada más se encontraran una persona en la calle y dijeran, tú te vas a la guerra, pues la van a matar, es como carne de cañón. Y así muchos cristianos están ahorita, quieren ir a la guerra, pero no tienen disciplina, no tienen preparación. Usted les pregunta, ¿cuántos años llevas en el Evangelio? 10 años. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? No sé. ¿Cuánto oras? Pues oro cuando puedo. ¿Cuánto ayunas? ¿Para qué? Indisciplinados. Entonces, primer cosa, usted quiere ser un cristiano efectivo en la guerra espiritual, va a pelear con usted mismo primero. Después de eso, entonces podrá ir a la guerra. Vamos a leer algunas de las cosas que se necesitan para ir a la guerra. Efesios capítulo 6, versículo 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Quién es su enemigo? Su pastor, su hermano, su hermana, su esposa. Eso no dice la Biblia. Su enemigo principal es usted y después de usted es el diablo. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en los cielos, celestes, cielos. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Número 1. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Usted es practicante o debe de ser o debemos ser practicantes de la verdad. El diablo es el padre de la mentira. Cosa que se va a aferrar a usted es hablar verdad, porque nada podemos contra la verdad, sino por la misma verdad. Y vestidos con la coraza de justicia, va a practicar la justicia. Eso es una defensa. Usted es una persona que habla verdad, es una persona justa, es una persona que se está protegiendo. Versículo 15. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. No es una persona peleonera, es uno que tiene el calzado de la paz. Porque si usted se enoja, usted abre puertas al enemigo. Si usted maltrata a su esposa, a sus hijos, a su vecino, a la gente de la iglesia, usted le abre puertas al enemigo. Pero tiene que estar vestido con el calzado de la paz, tiene que buscar siempre la paz. No puedo estar enojado con mi esposa, no puedo estar enojado con los hermanos, no puedo estar enojado con nadie, porque si no, no soy practicante de la paz. Entonces tenemos la verdad, tenemos la justicia y tenemos la paz. 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe. Lo contrario de la fe es la duda y la incredulidad. Ya tenemos 4. Verdad, justicia, paz y ahora es fe. Todo eso es para protegerse usted. Pero ¿qué tal si usted duda de lo que Dios hace? Pero ¿qué tal si usted duda de lo que Dios quiere hacer con usted? No va a poder hacer nada. Sin fe es imposible agradar a Dios. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe le va a servir como un escudo. La fe le va a servir como una protección. Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación es el casco, es la protección. Usted no puede dejar que a su mente le esté entrando cualquier cosa. Usted tiene que cuidar su mente. El enemigo le va a mandar pensamientos malos, pero usted va a cuidar su mente, va a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Y la palabra de Dios,
Si usted no conoce la palabra de Dios, Jesucristo refutó todos los ataques del diablo con escrito está, escrito está, escrito está. Todo lo refutó con la palabra de Dios. Usted tiene que conocer este libro y lo tiene que conocer lo mejor que pueda, porque esta es la espada que penetra hasta partir el alma. Versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Escuche por favor lo que voy a decir. Y súplica por todos los santos. Tiene que orar con toda perseverancia, porque le va a venir el desánimo para orar, le va a venir el cansancio, le va a venir el sueño, le va a venir la opresión, pero usted tiene que persistir en la oración. Hay cristianos que oran hoy y de aquí a un mes vuelven a orar. Oran hoy y de aquí a una semana vuelven a orar. Entonces eso no dice la Biblia, dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. ¿Por qué? Porque usted no sabe cuándo el enemigo lo va a atacar. Entonces la armadura lo va a ayudar a que usted pueda ir a la guerra. Pero si usted dice, bueno, yo no creo que la verdad sea tan importante, voy a decir una mentira hoy y otra mañana y otra pasado, pues ya abrió puertas al enemigo. Si usted dice, bueno, pues es que me eché un pleitecito con mi esposa y cállate y vámonos a la iglesia, ya están bien enojados. Usted abrió puertas al enemigo. Si usted no se puede controlar su boca, no puede controlar sus emociones, ¿cómo quiere controlar demonios? Entonces primero practique con usted y después vaya a la guerra. Muchas gracias, pastor. Amén, amén. La siguiente pregunta, pastor, es: ¿podría compartirnos un testimonio personal donde la armadura de Dios fue crucial en su vida? La verdad te va a defender. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nada podemos contra la verdad sino por la misma verdad. Cuando te van a levantar una calumnia, tú has practicado la verdad, la misma verdad te va a defender. Cuando va a venir el ataque del enemigo utilizando a cualquier hermano y tú practicaste la verdad te va a defender. En muchas ocasiones cuando yo he sido calumniado por haber practicado la verdad y por tener personas que saben que la practiqué, eso me ha ayudado. Porque te van a querer calumniar, van a quererte levantar falsos. Pero como tú practicaste la verdad, hiciste justicia, ¿sabes qué pudieron hacer contra ti? Nada. ¿Sabes qué pudieron hacer contra Daniel aunque lo echaron al foso de los leones? Nada. Porque dice que no hallaron en él vicio alguno. Tú te estás protegiendo al ser justo, al buscar la paz, al hablar la verdad. Yo me estoy protegiendo y no me he protegido una vez. Dios me ha protegido al practicar lo que Dios me manda. Cuando se me han levantado las calumnias en la iglesia, he salido victorioso. Cuando se me han levantado las calumnias en la ciudad, he salido victorioso. Entonces, la calumnia se vence con que tú practiques la verdad. Muchas gracias, pastor. Amén, amén. ¿Nos podría platicar un poco más profundo, pastor, sobre cuál es el papel, la importancia de la oración y del ayuno en la guerra espiritual? Por ejemplo, tenemos el caso de Daniel, que oraba 3 veces al día. Pero si usted se recuerda, en una ocasión Daniel hizo un sacrificio de 21 días. Y vino un ángel y le dijo, desde el primer día, Daniel, que dispusiste a tu corazón a entender, fue oída tu oración. ¿Qué pasó con la oración? Que esa oración terrenal se elevó hasta lo celestial. Que esa guerra terrenal que Daniel estaba librando estaba siendo ejecutada acá en los cielos. Entonces usted, permítame decirle esto y perdóneme. Usted agarra y dice, pues ¿para qué oro? ¿No lee usted la Biblia que Daniel estaba orando y ofreciendo un sacrificio y que se estaba librando una guerra en los cielos? Y todavía el diablo mentiroso y los demonios le dicen a usted, ¿para qué oras, Juan? ¿Para qué oras? ¿No se le hace que está siendo usted engañado? Allí yo le estoy comprobando que las oraciones y los sacrificios, los ayunos, están influenciando en el reino espiritual. Otra comprobación. Cornelio en el capítulo 10 del libro de los Hechos, sin ser judío, dice que este hombre oraba y estaba en ayuno y daba limosnas. Y eso dice que fue
recordado en el reino de Dios. Tanto así que esas oraciones y ese ayuno, vino un ángel y le dijo, vea, manda a llamar a Simón, manda a llamar a Pedro, que está en casa de un Simón curtidor. Esas oraciones, esas limosnas, esos ayunos fueron recordados por Dios. Entonces sus ayunos, sus oraciones están causando un impacto en el reino espiritual. Que usted no lo vea y que vengan los demonios a querer que usted pare de orar, porque los demonios son mentirosos. Otra ocasión, Pedro fue metido a la cárcel y lo iban a decapitar, pero la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. Tanto así que esas oraciones de la iglesia movieron a un ángel que fuera a abrirle la cárcel a Pedro. Tus oraciones van a hacer que le abras la cárcel a tus hermanos que han sido presos en el terreno espiritual. No le creas a los demonios son mentirosos. La oración y el ayuno son bombas atómicas en el reino espiritual de las tinieblas. Tú estás destruyendo el reino de las tinieblas a través de tus ayunos y de tus oraciones. Muchas gracias, pastor. La siguiente pregunta, pastor, es ¿quién es y cómo opera el espíritu de Jezabel? Si usted lee allá en Reyes, si usted se va a dar cuenta que esa mujer Jezabel era la esposa del rey Acab. Pero esa mujer Jezabel no temía a Dios. Era una sacerdotisa satánica. Que esa mujer tenía 400 profetas de Baal y 450 profetas de Acera. Que esos profetas eran profetas falsos, profetas, pudiéramos decir, a gente que le servía a los demonios, gente que estaba en el reino de la oscuridad. Pero ella era la que los mandaba, porque comían a la mesa de Jezabel. Quiere decir que Jezabel era la que mandaba a esos falsos profetas. Esa mujer trabajaba en 3 áreas: seducción, porque seducía a Acab; manipulación, porque manipulaba a Acab, tanto así que ella le pidió el anillo a Acab para que mataran a Nabot por una viña. Seducción, manipulación. Pero si usted sigue leyendo la historia de esa mujer llamada Jezabel, resulta que también era una bruja. Entonces, ese espíritu está operando actualmente en muchas iglesias. Ahora, las mujeres son las que están dirigiendo lo que el hombre, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores deberían de estar haciendo. Ahora se han levantado disque apóstolas, disque pastoras, y están manipulando. Y espérenme, muchas de ellas están vistiendo seductoramente. Seducción, manipulación y brujería. Oh, pastor, muchísimas gracias, pastor. Amén. La siguiente pregunta, pastor, es ¿qué son las ataduras espirituales, las cadenas, y cómo pueden ser rotas? Cuando nosotros hablamos de ataduras espirituales, esas ataduras pueden estar en las emociones, porque usted guarda un rencor, porque usted guarda una amargura. Ese rencor, esa amargura se convirtió en una atadura. Todavía no es una cadena. Pero cuando usted tiene un espíritu, es una atadura, no es una cadena. Está atado en determinada área, está atado en alguna parte de sus emociones o aún de su manera de pensar. Pero si usted lee en Mateo capítulo 12, en el versículo 43, Mateo 12, 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Escucha lo que voy a decir. Cuando el espíritu inmundo
sale del hombre. La atadura, uno, es una atadura. Dice que sale y va a buscar otros 7 espíritus peores. Y él dice, volveré a mi casa de donde salí, volveré a la persona de donde salí, volveré al cuerpo de donde salí. Y cuando lo haya desocupado. Y quiero aclarar algo. Cristianos que fueron libres, se les salieron los demonios, o se les salió el demonio, pero no lo llenaron con oración. No llenaron esa casa de ayuno. No llenaron esa casa de la palabra de Dios. No llenaron esa casa de alabar a Dios. Esa casa estaba desocupada. Ahora ya estaba limpia, porque el espíritu inmundo había salido. Ahora ya estaba ordenada. Pero salió el espíritu inmundo y esa casa no fue ocupada con la presencia de Dios, con la alabanza a Dios, con la oración, con el ayuno, con la palabra, con la consagración, con la santificación. Y le encontró el enemigo desocupada y fue a traer a otra, ahora 7 espíritus peores que él. Ahora ya no se, ya en lugar de ser una atadura, ahora se convirtió en cadenas. Ahora, si antes te costaba más trabajo sacar fuera un demonio, ahora te va a costar mucho trabajo más sacar a 8 demonios. Y después, si te descuidas, otra vuelta, pastor, ore por mí, salen los demonios. Ahora ya salieron 8. Pero tú sigues siendo un chismoso, sigues siendo un hipócrita, sigues siendo un mentiroso, sigues haciendo las cosas que practicabas, sigues fumando, tomando, maldiciendo. Ahora ya de 8 multiplicados por 8 son 8 por 8, 64. 8, y así sigue la multiplicación. Hasta que llegue el momento que te sacan de la iglesia. Llega el momento que le agarras odio al pastor. Llega el momento que te divorcias. Llega el momento que odias a los hermanos. Llega el momento que ya te comportas como un mundano. Y dices, antes estaba mejor. Antes estabas mejor porque nada más era una atadura. Pero ahora estás ya cargado. Porque tú pensaste que nada más era que el pastor orara por ti, sacara a los demonios y tú seguir siendo un flojo sin orar, sin mantener esa casa trabajándola, limpiándola. ¿Te imaginas si en tu casa o cualquier casa que tengas nunca la limpias durante 5 años? Esa casa va a oler mal. Y así le pasa a muchos cristianos. Quieren depender nada más de las oraciones del pastor, quieren depender nada más de las oraciones de los evangelistas, y ellos no ponen de su parte porque la presencia de Dios esté en sus vidas. Por eso es que una atadura es fácil de que se rompa, pero cuando ya son más, hay cristianos que hasta se han quedado locos porque nunca formaron una disciplina de oración como Daniel. Daniel no era un ocioso, Daniel tenía una disciplina de orar 3 veces al día. David tenía una disciplina mañana, tarde, día y noche. ¿Pero tú qué disciplina tienes? No, pastor, pues yo nada más pensé que tenía que orar el pastor, el gran evangelista, el gran apóstol, el gran profeta, sacarme los demonios y yo seguir pecando. Te sacan los demonios dentro del templo y afuera te están esperando más para meterse porque tú no mantienes ocupada tu mente. Una ligadura a legiones de demonios. Muchas gracias, pastor. Wow. Una pregunta, pastor. ¿Cuál es la importancia de mantenernos puros y dejar cerrada toda puerta del pecado? A Timoteo se le dijo que se conservara puro, y cuando tú abres puertas, llámese amargura, lo que estás haciendo es de que entre el enemigo a tu vida. Tú vas a cerrar todas las puertas. Por ejemplo, tus ojos son puertas, mis ojos son puertas, mis oídos son puertas. Y si nosotros no mantenemos esas puertas cerradas, entonces el enemigo las va a utilizar para entrar. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dios quiere que tú seas santo, Dios quiere que yo sea santo. Pero si lees allá en Colosenses capítulo 3, te vas a dar cuenta que estos cristianos tenían que luchar el resto de su vida por mantenerse santos, como tú y como yo. No es de que es automático, no, eso no es automático. Tienes que pelear la buena batalla de la fe,
cada día. Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice: si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifiesta, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Bueno, digo, si usted ya fue bautizado, yo ya fui bautizado, ¿por qué Pablo me tiene que decir que ahora tengo que hacer morir lo terrenal, mi carne? Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, para que no le demos lugar al diablo, para que el diablo no tenga lugar en nosotros, para que el enemigo no nos destruya, para que el pecado no se adueñe de nosotros otra vuelta. ¿Por qué? Porque en este cuerpo de carne, fíjese, un ejemplo, David oraba. David era un hombre conforme al corazón de Dios. David tenía el Espíritu Santo de Dios, pero un día se descuidó. Por una ventana miró a una mujer muy hermosa. Pero si David ya hubiera estado muerto, ¿un muerto puede tener relaciones? No, pastor. ¿Un muerto puede tener odio? No, pastor. ¿Un muerto puede tener rencor? No, pastor. Pero hay muchos cristianos que no han muerto al pecado y siguen siendo rencorosos, fornicarios, adúlteros, mentirosos, hipócritas, falsos, porque nunca han muerto y no quieren morir, y le tienen las puertas al enemigo. Y por eso las iglesias están cargadas de gente que se dice cristiana, pero con sus hechos lo niega. Por eso es que el enemigo les juega el dedo en la boca, porque no obedecen la palabra de Dios. Entonces a mí me conviene no vivir amargado. Tengo que cerrarle las puertas al enemigo. Y por eso es que muchos de nuestros hermanos son derrotados en la guerra espiritual, porque ellos piensan que no tienen que hacer nada. Pastor, le agradecemos mucho por su tiempo. Es un honor haberlo tenido aquí en presencial, Pastor. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta entrevista, que yo sé que será de gran bendición para todas aquellas personas y hermanos que la van a ver. Amén. Pues queremos agradecerles por su tiempo. Espero que lo que hemos compartido, llevamos más de 30 años predicando el Evangelio, y ha sido una gran bendición para nosotros poder estar con nuestro hermano Juan Martínez en este canal de Fe, Amor, Esperanza y Poder. Les amamos, que Dios mucho les bendiga.